Hola chiquillos y chiquillas, me presento, yo soy Ronnie Álvaro Luis Soto Covarrubias, soy ingeniero civil electrónico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hace tiempo que no hago videos y quería partir con un ejercicio simple de diodos en electrónica de potencia. Acá tenemos un circuito, tenemos un dato que estoy... Después vamos a estar viendo los demás datos, pero primeramente quiero remarcar esto. Porque mucha gente pregunta, ¿qué significa que la L tenga una inductancia de 0 henrios? Y eso lo único que implica es que al tener 0 henrios es equivalente a un cable. ¿Ya? Entonces, al principio veíamos que ese circuito en su carga poseía una carga RLE, pero finalmente es una carga RE. Acá ya se eliminó el cable, o sea, mejor dicho, se quitó la bobina y se reemplazó por un cable. Y vamos a ver las diferentes tensiones y corrientes que posee el circuito. Ya, como habíamos dicho, L igual 0 es un cable, entonces la carga queda RE. La carga no genera corriente constante, ¿por qué? Porque no posee ninguna fuente de corriente constante o una L tendiendo al infinito. Entonces se tiene que comparar la fuente E con con las demás tensiones de las diferentes ramas en la parte rectificadora. La parte rectificadora es donde están los diodos, ¿ya? Y todo lo demás es la carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es simplemente que la tensión de la carga va a ser el máximo de las tensiones de todas las ramas, incluyendo la carga. Entonces, en la primera rama del diodo 1 tenemos una fuente de tensión B, en este caso B de teta, el DCL, que tiene una fuente de tensión de 0 volt porque es un cable, y la E que está en la carga, que es la fuente de tensión que está en la carga. El máximo de todas ellas a lo largo de todo el tiempo va a ser finalmente eh, el voltaje, mejor dicho, la tensión en la carga. Entonces vamos a hacer un LKB en la carga. Nosotros vamos a empezar con el positivo de BR, después vamos a ver por qué BR y por qué no B carga o por qué no E, pero vamos a hacer el LKB partiendo con el positivo de BR, vamos en el sentido reloj, encontramos al positivo de la carga, después seguimos, encontramos con el negativo de E. Finalmente tenemos lo siguiente, que si yo parto el LKB con el positivo de la resistencia, con el positivo del voltaje, o sea, de la tensión de la resistencia, y voy recorriendo y anotando después del igual el valor positivo de B carga y después el negativo de E, que es por donde entra la corriente, finalmente tengo directamente cuánto vale la tensión del voltaje y la resistencia. Por ley de Ohm, tenemos que I carga, si los damos cuenta, está marcado en rojo, es la misma corriente de la resistencia. Y por ley de Ohm, eso es voltaje de la resistencia dividido la resistencia. Ojo, muchos se equivocan y aquí ponen la tensión de B carga dividido la resistencia, pero no. La ley de Ohm se hace en un elemento y ese elemento es la resistencia. Entonces, esa resistencia tiene su propio voltaje y su propia resistencia, valga la redundancia. Finalmente yo despejo, o sea, no despejo, sino reemplazo la tensión de la resistencia por el valor que habíamos calculado en el LKB. Entonces queda voltaje en la carga o tensión de la carga menos E dividido en R. Siempre tiendo a decir voltaje, pero se tiene que decir tensión. LKC en el nodo 1. Tengo que decir primeramente quién es el nodo 1. Ahí está marcado en el circuito. ¿Ya? También tenemos que marcar las corrientes. La corriente de 1, la corriente de CL y la corriente de la carga ya está marcada. Entonces, corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Ya es lo mismo darlos vueltas. Corriente en que salen igual a corrientes que entran. Y con eso tenemos que la corriente en la carga es igual a la corriente del diodo 1 más la corriente del DCL. Otro dato importante, y ahí marqué el tema de cómo es la corriente de la fuente de tensión.
¿ya? Porque va ligada a su polaridad. Si el positivo está hacia arriba, la corriente va a salir del positivo de la fuente de tensión B. Finalmente, anotamos acá que la corriente de la fuente de tensión es igual a la corriente del diodo 1. Después vamos a ver otro ejercicio donde esto no necesariamente es así. Los datos del circuito. Tenemos una fuente B de teta igual a raíz de 2 por 220 por seno de teta. ¿Ya? Donde teta es igual a omega t, que es igual a 2pi por f. La frecuencia del circuito es 50 Hz. La resistencia 10 ohms. La inductancia 0, como habíamos dicho. La fuente de tensión E es igual a 100 volts. El circuito se encuentra funcionando en régimen permanente. Eso implica que todo lo que veamos en un inicio, a ver cómo es poder explicarlo, es que en este caso no se da tanto, pero lo que sí nos importa sí o sí es el tema de que nosotros vamos a estar viendo una señal que se repite en el tiempo. Todo lo que no se repita no es válido eh, como resultado de desarrollar este ejercicio. Ya, entonces vamos a calcular las corrientes medias en las diferentes ramas del circuito, el factor de potencia en la fuente de tensión B, y vamos a obtener la forma de onda de la tensión en la carga, la forma de onda de las corrientes en el circuito, las etapas de funcionamiento del circuito. ¿Ya? Acá salen lo que hay que calcular y obtener en un cierto orden, pero vamos a dar cuenta de que ese orden no siempre se respeta. ¿Ya? Primeramente tenemos que dar, eh, ¿cómo explicarlo? Primeramente tenemos que hacer el orden para resolverlas, que no siempre van a coincidir con el orden como se preguntan. Bueno, creo que dije 2 veces lo mismo, pero ahí vamos a ir viendo. ¿Ya? Forma de onda de la tensión en la carga. Como habíamos dicho, el máximo es con la fuente B, con el 0 volt y con E, el máximo de todas ellas. Entonces para eso tenemos que graficarlas. ¿Ya? Nosotros vamos a estar graficando quizás en una prueba o en una hoja cuadrícula el tema de que nosotros vamos a estar viendo qué significa cada cuadro. Un cuadro en el eje X corresponde a 30 grados, ¿ya? 90 grados vienen siendo 3 cuadros, 180 grados siguen, o sea, son 6 cuadros y 360 grados son 12 cuadros. Después ahí ustedes pueden calcular cuánto es un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, cuadro, ya, pero que se entiende, va de 30 en 30. Entonces cuando yo quiero dibujar una fuente de tensión, por ejemplo, acá tenemos la fuente de tensión B en rojo. Nosotros partimos de 0, ¿por qué? Porque nuestra fuente partía en 0 grados. ¿Por qué? Porque teta no está dentro de la senoidal, los datos, no está sumándose ni restándose ningún otro ángulo. Entonces es una senoidal pura, que parte en 0, que no tiene offset, nada. ¿Ya? Porque si se dan cuenta en la rama del D1 solamente hay una fuente de tensión y no hay ninguna otra fuente que le haga una offset. Entonces, ¿qué más? Ahí tenemos los datos. La tensión peak es raíz de 2,220, que es el máximo que alcanza la señal roja. Y eso nos sirve para ver cuánta tensión es un cuadro en el eje Y. ¿Ya? Entonces, un cuadro son 78 volts. Podríamos decir que 78 volts, la mitad 35, 36, 37, 38, 39. Entonces, un cuadro y medio es como más de 100 volts. Entonces, un poco menos de un cuadro y medio. Ahí tendríamos 100 volts, que es el valor de E. Entonces uno dibuja E un poquito más arriba, puede ser también un cuadro y medio justo, pero entre más preciso uno sea, es mejor. ¿Ya? Y en azul tenemos la señal de 0 volt. Entonces finalmente lo que va a sobrevivir es el máximo de todas ellas en todo instante de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que poner todos nuestros valores, teta 1, por ejemplo, teta 2, teta 3, teta 4, que son los interceptos de las señales. Y si nos damos cuenta acá,
la única forma de ver en B carga, por ejemplo, que la fuente de tensión B, es que diodo 1 funcione. Entonces, en ese tramo, nosotros tenemos que escribir acá las, las funciones. ¿Cómo se llama esto? Eran los intervalos de conducción. Entonces, entre teta 1 y teta 2 está D1. Ya. Después seguimos. Para ver E, el B carga, si no nos damos cuenta, nosotros, la única forma de poder ver E en la tensión de la carga, vuelvo a decir, es que la resistencia tenga corriente cero. Ya, y ustedes se preguntarán por qué corriente cero. ¿Por qué? Porque por ley de Ohm B es igual a I por R. Si tengo corriente cero, tengo voltaje cero. Entonces, si yo pesco un tester o pongo un osciloscopio, lo que ustedes quieran, con la polaridad de B carga, vamos a estar midiendo directamente E. ¿Por qué? Porque tensión cero implica un cable. Se convierte la resistencia en un cable porque no hay corriente. Entonces, la única forma que ocurra eso es que ni D1 ni DCL conduzcan. Entonces, ¿quién conduce cuando se ve E en la carga? Nadie. Entonces ponemos una X. Después tenemos entre teta 3 y teta 4 de nuevo que funciona D1 porque se ve la parte positiva de B carga. Importante marcar el periodo. T es igual a 360 grados. Ustedes pueden contar los cuadritos. Estos son típicos los valores. Puede ser 180 grados, 360 grados, 90 grados, 60 grados, etcétera. ¿Ya? Es cosa de contar los cuadritos y siempre vamos a tener este tipo de periodo. ¿Ya? Entonces, para calcular la tensión en la carga medio, tenemos que hacer la integral. Es igual a 1 partido t de entre teta 1 y teta 2, la integral del voltaje, de la tensión, mejor dicho, que la tensión B, de la fuente B, más entre teta 2 y teta 3, la E de la carga. Entonces eso es finalmente la integral de la tensión media en la carga. Entonces nosotros marcamos teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y no sabemos quiénes son. Entonces tenemos que calcular su intercepto. ¿Cómo lo hacemos? Igualando la fuente de tensión B, igualando a la E. Ya, eso implica que los podría dar cualquiera de los puntos que estén, podría darnos teta 1 o teta 2 el cálculo. ¿Ya? La idea es que si nos da teta 2, buscar la forma de visualmente llegar a teta 1 o viceversa. Entonces, reemplazamos los valores. Bpic por seno de teta igual a E. Entonces pasamos dividiendo el Bpic, aplicamos seno a la menos 1 y finalmente tenemos un teta igual a seno a la menos 1 de E dividido Bpic. Reemplazamos y nos da un valor de 18,7 grados aproximadamente. ¿Ya? Y gráficamente nosotros podemos ver que eso corresponde a teta 1. Finalmente, ¿de qué forma vamos a encontrar teta 2? Haciendo este delta teta. Si se dan cuenta, el centro de ese delta teta es 90 grados que va con donde está el máximo de la señal de tensión. Entonces, de 90 grados hacia la izquierda hay un valor de delta teta, de 90 grados hacia la derecha hay un valor o una distancia, mejor dicho, de delta teta. Entonces, teniendo teta 1, yo le sumo dos veces delta teta y voy a obtener directamente teta 2. Reemplazo y tenemos el valor de teta 2. Creo que me salté la explicación de cómo calcular el delta teta, pero es muy fácil. ¿Ya? Si a 90 grados le resto teta 1, voy a tener la distancia delta teta. ¿Ya? Y teta 3 es muy fácil porque es teta 1 más el periodo. Directamente reemplazo los valores y voy a llegar a 378.
Y son los 3 tetas que voy a ocupar para desarrollar esta integral. No tengo que calcular más, no es necesario. Ya, entonces voy reemplazando los valores lo más algebraicamente posible, porque uno puede decir, ya, ¿qué pasa si hice un cálculo mal? Imagínense estar, no sé, en vez de teta 2 puse 45 grados, por decir 45 grados, 45 grados, 45 grados, y al final no era ese el valor y me di cuenta. Entonces no voy a estar borrando y borrando, borrando. Y para ahorrarme ese cacho, lo importante es siempre hacer las cosas algebraicamente posible. Porque si hice uno de estos cálculos, vuelvo a decir, borrar a cada rato es un problema que quita mucho tiempo. Ya. Entonces tenemos las dos integrales. Lo importante siempre cuando uno integra es tirar para afuera todas las constantes. Bpic, e y hacer la integral lo más sencilla posible. Ya, entonces reemplazo la integral de seno es menos el coseno. Pero yo creo que he llegado a la conclusión que es mejor tirar el negativo hacia afuera, poner siempre los paréntesis. Siempre hay que hacerle caso a los paréntesis y ser muy cuidadosos con los negativos, cuando se multiplica un negativo con todo lo que está dentro de un paréntesis, porque muchas veces ocurre que se le olvida ese negativo y tienen todo el desarrollo mal. Ya por una cosa súper simple. Pero tienen que ejercitar y acostumbrarse a hacer las cosas, ¿cómo decirlo? No bien, sí, o sea, sí bien, pero hacer lo más mecanizado posible sin saltarse ningún paso. Eso. Entonces, como puse el negativo afuera del paréntesis, yo puedo decir coseno de lo de arriba, de teta 2, menos coseno de lo de abajo, teta, de teta 1. Entonces, la parte de la E como había salido afuera de la integral, solamente hago una diferencia de el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Teta 3 menos teta 2. ¿Ya? Y a eso yo lo multiplico por esta constante, podríamos decir una constante en conversión. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el problema de esto? De que teta 3 menos teta 2 va a dar un ángulo en grados. ¿Ya? Y nosotros tenemos que sumar números con números. Si se dan cuenta, la tensión, si uno pone en la calculadora coseno de un ángulo en grados, él te lo va a resolver de una manera numérica. No te da la calculadora no te da el resultado grados. Uno pone coseno de 45 grados y te va a dar cierto valor. Y ese valor es un número. Pero cuando yo estoy restando ángulo con ángulo, voy a tener como resultado un ángulo. Entonces, para yo quitar el símbolo de grados, yo multiplico por pi dividido 180 grados. Entonces, el ángulo de 180 se va con el resultado de la resta de los tetas, y ahí lo convierto y lo transformo en un número. ¿Ya? Teta 2, 161,25 grados. Teta 1, 18,75 grados aproximadamente. Y cuando lo meto en la calculadora y se dan cuenta, incluí el negativo en este resultado, me da 1,89 aproximadamente. Ya, teta 3 menos teta 2, los restos, y me da 217,5 grados aproximadamente. Y al multiplicarlo por pi dividido 180 grados, me queda en 3,796, que es un número. Ahí ya le quité los grados. Finalmente reemplazo los valores que se adquirieron, reemplazo los valores de Bpic y E por los que salen en los datos del ejercicio y meto esos resultados a la calculadora. Esos valores a la calculadora, mejor dicho, y ahí me da, y esto es lo mejor que pueden hacer igual, siempre hacer como los más pasos posibles para demostrar que hicieron algún cálculo. Finalmente, el resultado es 154,2 volt aproximadamente. A esto lo llamé A, pero después vamos a ver por qué. Ese A va con el 589, por si acaso. Corriente media. Como habíamos calculado, no calculado, sino como al principio, lo que habíamos hecho es decir quién es la corriente en la carga. La corriente en la carga es voltaje en la carga menos E dividido en R. ¿Ya? Y esos valores están en el tiempo.
Entonces los valores en el tiempo se pueden transformar sin ningún problema en valores medios directamente. Y eso es lo que hice, reemplacé IO, eh, mejor dicho, reemplacé I carga por IO carga, que el IO es I0 en verdad, I0 carga, que implica, eh, ¿cómo decir esto? Frecuencia cero. La frecuencia cero es una constante, ya que es lo mismo que decir corriente media. ¿Ya? Entonces I cero carga es igual a B cero carga menos C dividido en R. ¿Ya? Reemplazo con los valores medios que habíamos calculado de tensión y resolvemos y nos da 5,42 amperes aproximadamente. ¿Ya? Al observar los intervalos de conducción se visualiza que el diodo DCL nunca conduce. Ya si se acuerdan, cuando hice la gráfica de tensión, marcamos los intervalos de conducción y solamente funciona de uno o ninguno de los diodos. Eso implica que DCL nunca va a conducir y nunca tiene corriente. Y eso es lo que tenemos acá. La corriente del DCL es igual a 0 amperes, que es lo mismo que la corriente media del DCL es 0 amperes, porque el promedio de una constante en 0 es la constante, que en este caso es 0. La corriente media en el diodo 1, como también habíamos hecho el tema de por LKC, sacar las corrientes de las ramas del circuito, solamente reemplazamos I0 DCL por su valor, y finalmente tenemos que I0 de 1, la corriente media del D1, es igual a I0 carga, la corriente media de la carga, que es igual a 5,42 amperes aproximadamente. Formas de onda de corrientes. Tenemos la de tensión. Tenemos que I carga es igual a B carga menos E dividido en R. Que I carga es igual a I de 1. Y tenemos esta gráfica. ¿Qué implica esta gráfica? Lo que estamos viendo arriba, que I carga es B carga. ¿Quién es B carga? La gráfica de la izquierda. ¿Ya? Si a la gráfica de la izquierda le resto E, implica lo siguiente, que antes valía E al principio, antes de teta 1, si le resto E, va a quedar en 0. Y eso es lo que vemos reflejado en la gráfica de la derecha. Si a B pic le resto E y lo divido en R, va a bajar un poquito la gráfica de tensión y va a ser reescalada por R y va a tener esto. Por si acaso no lo había dicho delante, pero también al E le resto E, quedan 0, lo divido en R y es 0, sigue siendo 0. Y esa es la gráfica de corriente. En el fondo lo que hice yo, un offset negativo de E y lo dividí en R. Las dos gráficas se ven prácticamente igual. Cuando ustedes lo dibujen con cuadrito, hagan lo más parecido posible. Lo importante siempre en cualquier gráfica, marcar el periodo, la gráfica de tensión y corriente en la carga tiene que por lo menos venir con los intervalos de conducción de 1, acá después X cuando no conduce nadie y de 1 nuevamente. Poner teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, decir los ejes. Ya el eje X en teta que se mide en grados y el eje Y de I carga en amper, que es igual a la corriente del diodo 1 en amper. Son exactamente la misma como habíamos llegado anteriormente. ¿Ya? Entonces, muchos omiten cuando una corriente da cero, pero eso también se puede graficar. Es simplemente esto. Entonces, el periodo de una señal constante, o sea, sí, el periodo es infinito. Ya. Las etapas de funcionamiento. Entonces nosotros vamos a empezar con la primera etapa que va a ser de teta 1 hasta teta 2. Ya ahí vemos que teta 1 y teta 2 en los intervalos de conducción funciona de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A dibujar nuestro circuito con D1 funcionando. Y obtenemos esto. Ya ese circuito, vemos que está ahí carga, que está D1 funcionando solamente, está dibujada la carga, y ese corresponde al intervalo que sigue la corriente, o sea, no intervalo, sino esa es la corriente que circula a través del circuito
en dicho intervalo. En la etapa 2 no funciona ningún semiconductor, entonces solamente tenemos la carga. Y ahí puse que la corriente de la carga es 0. Y esas son las dos etapas que funcionan en todo instante de tiempo. Después, entre teta 3 y teta 4, se vuelve a repetir la etapa 1, pero ya mostrando la etapa, damos hecho que esto es un circuito funcionando en regímenes permanentes. Entonces, de etapa 1 pasa a la etapa 2, después la etapa 1, después la etapa 2, infinitamente. Potencia activa, ¿ya? Entonces, para poder dibujar, o sea, para poder calcular la potencia activa, tenemos que hacer varios cálculos antes de llegar a esto. La corriente de la carga, como habíamos dicho, es B carga menos E dividido en R, y este es el dibujo de I carga. Y también hemos dicho que la corriente del diodo 1 es la misma corriente que va con la corriente de tensión B. Entonces cuando yo quiero sacar la potencia activa, la estoy sacando, no la había mencionado, estoy sacando potencia activa en la fuente de tensión B. Entonces necesito ocupar el voltaje B y la corriente de B. Por eso estamos dibujando acá nuevamente la gráfica, simplemente para observar bien cómo va a ser el comportamiento de esta integral. Porque ustedes pueden darse cuenta que la integral es la multiplicación de dos funciones. La función b no está dibujada acá, pero es una senoidal pura que se pone, digamos, sobre esta señal de corriente. Pero si nos damos cuenta, la senoidal de tensión no limita a la multiplicación. Yo puedo elegir la corriente, digamos, que parte en teta 1 y parte en teta 4, pero en tensión siempre digamos, la senoidal siempre vale la función senoidal, no varía. Pero la señal de corriente sí varía, ¿ya? Porque tenemos que al principio vale B pic menos E dividido en R, o sea, B carga menos E dividido en R, después vale 0, después vale de nuevo la misma tensión menos E dividido en R. Entonces, ¿qué implica eso? De que nuestra integral va a ser entre teta 1 y teta 2, ¿ya? Porque entre teta 2 y teta 3 es 0 y cualquier cosa multiplicado por 0 es 0. Entonces solamente nos interesa el intervalo de teta 1 teta 2 para calcular la potencia en la fuente de tensión. Ya, entonces reemplazamos IB por B menos E dividido en R. Multiplicamos los valores. A la izquierda va a quedar B cuadrado. A la derecha va a quedar menos E. Y la resistencia, como es una constante, la saqué fuera de la integral, multiplicándose con el periodo. Y seguimos. Sacamos todas las constantes fuera de las integrales. Y simplemente hacemos estos dos integrales. Estas dos integrales las desarrollamos. La primera, por la propiedad trigonométrica del seno al cuadrado, por si a alguien le interesa, es la siguiente. ¿Ya? Porque directamente muchos saben que la integral del seno al cuadrado corresponde a desarrollar eso que tenemos acá. Teta dividido en 2 menos el seno de 2 veces teta dividido en 4. Evaluada en los límites de la integral. Ya, reemplazo. Teta lo cambio por teta 2 menos teta 1. El de arriba menos el de abajo, como siempre. Lo multiplico inmediatamente por pi dividido en 180 grados, ya para que los grados se vayan con grados y mi resultado sea un número. A la izquierda también hacemos lo mismo. Lo de arriba menos lo de abajo, entonces queda seno de 2 por teta 2 menos seno de 2 por teta 1. Todo eso dividido en 4. Teta 2 menos teta 1, 142,5 grados aproximadamente. Y los resultados de hacer la parte izquierda y derecha de esas función quedaría, me quedaría 1,24 más o menos paréntesis, menos 0,33 aproximadamente. Ya, así que siempre tengan cuidado con los signos, obedezcan
eh, lo- los paréntesis, y si hacen todo eso bien y lo meten en la calculadora, no deberían tener ningún problema en llegar a los valores correctos. Finalmente da 1,5 la integral de la izquierda. Ahora continuamos con la integral de la derecha y curiosamente el bpic por esa integral ya lo hicimos arriba. Ya, por eso habíamos arriba mencionado que había una ficha con la letra A o un circulito con la letra A para hacer referencia y no hacer dos veces el mismo cálculo, porque es una pérdida de tiempo. Entonces reemplazo en lo anterior y al final queda b cuadrado por 1,55 menos e por 589,24 aproximadamente. Todo eso dividido por t por r. Y a este también lo voy a poner en un circulito con una b. Y seguramente ya se van a percatar que ese cálculo lo vamos a volver a acudir a su resultado para no hacerlo dos veces. Entonces la potencia activa es eso, como habíamos dicho. Reemplazamos los valores. Raíz de 2 por 220 al cuadrado queda 2 por 220 al cuadrado. El e vale 100. El t por el t vale 2pi, el r vale 10. Quedaría 20pi. Finalmente metemos toda la calculadora. Todo lo que está en corchete de arriba es 90.922 y abajo el 20 por pi. Finalmente da 1,4471 kilowatt. Corriente eficaz. De nuevo ahí tenemos la gráfica y la gráfica solamente es para no devolverme en las diapositivas. Ya cuando ustedes estén desarrollando un ejercicio van a tener todas sus hojitas en orden y no tienen que hacer dos veces las gráficas. Con una vez basta y sobra. Ya y carga, ya lo conocemos más que sobra. Y la corriente eficaz al cuadrado, yo la pongo así para no estar escribiendo la raíz de y eficaz, la raíz de 1 partido t, de la integral, bla 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 bla. Solamente hago esto, dejo al cuadrado. Porque escribir raíz a cada rato, después va a quedar una cola enorme. Me evito ese problema y solamente pongo que estoy resolviendo la corriente eficaz al cuadrado. Entonces, y b al cuadrado es simplemente el cuadrado del valor. Y tenemos acá que el r al cuadrado, porque recuerden que está todo al cuadrado, incluso lo que está abajo del dividendo, en el dividendo, o dividendo, creo que está bien. Lo que está dividiendo b menos e es que el r está al cuadrado también, lo saco afuera porque es una constante. La tensión, acuérdense, o sea, que la tensión que tenemos arriba, que es el voltaje de la fuente menos E, todo eso va al cuadrado. Entonces, acuérdense, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso pasa cuando estamos en el cuadrado de algo menos otra cosa. Y todo eso al cuadrado. Ya acuérdense, mucha gente se le olvida poner el 2 o muchas veces se le olvida poner el negativo al medio. O muchas veces, no sé, se le olvida que el principio y el final son al cuadrado y siempre van a ser positivos. ¿Ya? Y seguimos desarrollando. La integral quedaría de la siguiente forma. Ya seno al cuadrado de teta, afuera queda el b pic al cuadrado, menos dos veces e por b pic, queda para afuera, adentro queda el seno solo, más e al cuadrado y queda la integral de 1. Ya todo esto obviamente estamos haciendo entre el teta 1 y teta 2. Teta 1, teta 2, teta 1, teta 2. ¿Por qué? Por lo mismo que vimos delante. De que la señal de corriente solamente tiene valores entre teta 1 y teta 2 y todo lo demás es cero. Entonces no voy a estar integrando desde teta 2 hasta teta 3 y sé que esa área es cero. Porque recuerden, en una integral estamos calculando área. Ya. Entonces, seno al cuadrado de teta, ya lo hicimos. Eso es b, que eso vale 1,548. 1,548. La integral
La integral de seno también la hicimos. Contemplamos B, y eso es lo importante, que siempre marcan desde dónde hasta dónde, porque tengo ese corchete, para no después proseguir y multiplicar de nuevo con BPIC si ya lo hice acá. Así que esos cuidados siempre tienen que tener. 589,24 da esa área. Más, y aquí hay una cosa súper interesante y que no se vayan a confundir. Acá tenemos la integral de teta 1 hasta teta 2 de 1. Pero más arriba, o sea, en los pasos anteriores que habíamos hecho, el tema de que nosotros no hicimos teta 1 hasta teta 2, hicimos de teta 2 hasta teta 3. Así que tengan mucho cuidado con eso. Ya fíjense que si van a reemplazar la, los valores como lo hice con A y con B, asegúrense que sea tal cual la integral, con los mismos intervalos y los mismos valores. ¿Ya? Porque aquí no son los mismos intervalos. Ya, entonces esta es una integral que sí tenemos que calcular. Teta 2 menos teta 1 por pi dividido 180 grados para que se vayan los grados de 142 grados. Se vaya con el de 180, lo multiplico por pi y lo divido en 180. Entonces ese resultado tenemos que reemplazar los valores. 1,548, el otro es 589 y el otro es haber multiplicado por pi dividido en 180 los 142, que al final dan 2,4872. ¿Ya? Entonces tienen que hacer lo más ordenado posible para evitar problemas. ¿Ya? Entonces llegamos a esto, reemplazamos los valores. Como habíamos dicho, b pica al cuadrado queda 2 por 220 al cuadrado. 2 veces e, 2 por 100, e cuadrado, 100 al cuadrado. El periodo es 2pi, el de r vale 10. Así que queda 2pi por 10 al cuadrado, que eso es 200pi. Metemos toda la calculadora y nos da que finalmente la corriente eficaz al cuadrado, acuérdense que está al cuadrado, todavía no hemos llegado a corriente eficaz, es 90,51 amper cuadrado. Entonces la corriente eficaz es igual a la raíz de la corriente eficaz al cuadrado, igual a la raíz, y ahí me equivoqué, después lo puedo cambiar, es la raíz de 90,511, igual a 9,5137. B teta es igual a raíz de 2, 220 seno de teta. La función de tensión de B es una senoidal pura, lo que implica que su voltaje eficaz es igual a voltaje peak dividido raíz de 2. Muchos se equivocan de repente, oh, no me acuerdo si se multiplica por raíz de 2 el Bpeak o se divide por raíz de 2 el Bpeak. Pero acuérdense, Bpeak siempre es, su nombre lo dice, es máximo, es el peak. Entonces, si al B eficaz lo multiplico por raíz de 2, ahí me doy cuenta, lo estoy amplificando. Así que el B eficaz va multiplicándose por raíz de 2 para saber el B peak. Y el voltaje eficaz o la tensión eficaz en el fondo es menor que el peak. Entonces, ahí me doy cuenta que B peak dividido raíz de 2 es B eficaz, porque B eficaz es mayor que el B peak. Igual finalmente a 220. Ya la potencia aparente es voltaje eficaz por corriente eficaz. Reemplazo los valores calculados anteriormente. 220 por 9,5137 igual finalmente a 2,093 kVA. Para la fuente de tensión B, tenemos finalmente que su factor de potencia es nada más que hacer la división de la potencia de la fuente B dividido la potencia. Espérense porque lo dije mal. Para nombrar con nombre y apellido, entonces el factor de potencia es igual a potencia activa dividido potencia aparente. En este caso es para la fuente de tensión B, así que es factor de potencia de la fuente de tensión B es igual a la potencia activa de la fuente B dividido la potencia aparente de la fuente B.
¿Ya? Porque muchos se equivocan, sacan potencia, no sé, de la carga o de otro elemento y no, esto es la potencia de la fuente B, activa y aparente. ¿Ya? No del vecino, no del que vaya al lado, de ella. Así que siempre que se pide un cálculo en un elemento, tiene que ser con la tensión de ese elemento y con la corriente de ese elemento. Finalmente, eh, reemplazamos los valores y nos da que el factor de potencia de la fuente de tensión B es 0,69, mejor dicho. Eh, y eso está sin valor físico. Valor físico se decía, ¿no? Ya no me acuerdo. Pero no es variable física. Eso, es 0,6914 directamente. Y eso, espero poder ayudarlo. Este es el primer video que hago. Hace mucho tiempo que no hago videos y pienso hacer mucho más ejercicio y después me voy soltando con el tiempo. Si ustedes tienen dudas, si quieren que vea un ejercicio en específico, me pueden ubicar, me pueden mandar un correo. Voy a dejar en la descripción del video el correo o ver la forma de cómo escribirlo. También pueden escribir los comentarios. Y eso. Que les vaya bien y cuídense. Chao, chao.